Hay un texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32, donde Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo. Un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Quiere decir que en la otra vida se perdonan pecados. ¿Pero en dónde? ¿En el cielo? No. Porque al cielo, dice el libro del Apocalipsis, no puede entrar nada manchado. En el infierno, no. Porque allí es la total ausencia de Dios. Y obviamente la misericordia de Dios no llega hasta allí. Entonces, ¿dónde se perdonan pecados en la otra vida? Se perdonan en el purgatorio. Padre, ¿y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado contra el amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios. El Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo, su amor. Por eso cuando una persona se cierra al amor de Dios, se cierra el perdón de Dios, Dios no le puede perdonar. No porque Dios no quiera o no pueda, sino porque la persona se cierra. Y cuando la persona se cierra, pues obviamente Dios no puede obligar a la persona a que acepte su perdón. Por eso es que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Es decir, no se perdona en el purgatorio, porque la persona se cierra y obviamente Dios respeta la libertad del hombre. Es más, si Dios tuviera un mandamiento, sería este: respetarás la libertad del hombre por encima de todas las cosas. Hay un texto del Evangelio donde justamente podemos ver ese caso triste. En el Calvario hay 3 cruces. Está Jesús crucificado en el centro con 2 malhechores. Tradicionalmente les hemos llamado el buen ladrón y el mal ladrón. El buen ladrón abre su corazón en los últimos momentos de su vida y le pide al Señor que se acuerde de él. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él abre su corazón a la misericordia de Dios y Dios recibe esa misericordia, le da esa misericordia al hombre. Pero el otro ladrón se cerró, burlaba al Señor, se cerró. También pudo haberle pedido perdón al Señor, pero no, se cerró. Y obviamente pues por eso no fue perdonado. No porque Jesús no quisiera perdonarlo, sino porque él se cerró. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Dios siempre nos perdona, pero depende de ustedes y yo abrirnos al perdón. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso en los últimos instantes de su vida, agonizando, se cierran. Es doloroso, muy doloroso. Hay muchos casos donde personas ya agonizando se cierran al perdón de Dios, cuando Dios hasta el último momento espera para poder brindarle su perdón. Por eso, oremos, hermanos. Oremos por todos aquellos que cierran su corazón al perdón de Dios, porque eso es pecar contra el Espíritu Santo. Eso es pecar contra el amor de Dios. Y ni en esta vida, ni en la otra, que es el purgatorio, se puede perdonar. Sabemos que es una obra de misericordia orar por los vivos y por los difuntos. En este caso, oremos por los vivos. ¿Para qué? Para que cuando les llegue la hora de su muerte, tengan abierto el corazón al perdón de Dios. Ojalá antes hayan abierto su corazón al perdón de Dios, porque Dios, como dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonar al hombre. Es el hombre el que se cansa de pedirle perdón a él. Que el Señor los bendiga a todos.